Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a pasar al tema de esta mañana, después de alabar a nuestro Dios. Y es un gozo, hermanos, poder deleitarnos en nuestro Señor. Y siempre ha habido hombres en la palabra o hombres de Dios en la antigüedad que pues se han deleitado en la presencia de Dios, pero no dependen de las circunstancias, hermanos, ¿sí? Eso es muy importante. Tenemos el caso de Abraham. Dice que él se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Y una de las maneras de darle gloria a Dios pues es alabándole, adorándole, por lo que Él es, que Dios es una persona, ¿verdad? Una persona. Entonces, tenemos otro hombre, quien fue Abacú, ¿verdad? Y él, inspirado por Dios, el profeta Abacú, dice la palabra que las circunstancias en las que él estaba viviendo en aquellos entonces, pues no era del todo bien, ¿verdad? Veía injusticias, por cuanto el impío asediaba al justo, la justicia era torcida, había impunidad. Y el profeta Abacú le decía a Jehová: ¿por qué me haces ver molestia? ¿Por qué me haces ver injusticias? ¿Por qué clamaré a ti y no responderás?, decía el profeta. Pero Jehová le responde y le dice: yo haré una obra en aquellos días, dice, que el que la oyere, dice, le retiñirán los oídos. ¿Sí? Escribe en tablas la visión, le dice Jehová a Abacú. Y posteriormente en el capítulo 3 dice: yo me alegraré en el Señor. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, dice, y sus labrados no den mantenimiento, con todo, dice, dice Abacú, me alegraré en el Señor. El hombre busca la alegría y la felicidad y el deleite de su alma en el mundo, en las riquezas, en lo que posee, en lo que puede obtener, en la fama, ¿verdad? Quizá a lo mejor en el matrimonio o en alguna carrera, o a lo mejor en una cuenta bancaria, quizá a lo mejor en los hijos, y ciertamente trae una alegría. Pero cuando el alma, cuando nuestro ser, todo nuestro ser no está completo en Dios, no ha encontrado el deleite, la satisfacción en Dios, pues no vamos a poder ser buenos administradores de todo lo demás. Dios ciertamente nos puede dar un matrimonio, nos puede dar hijos, nos puede dar un buen trabajo remunerado, las cosas necesarias, pero si nuestro deleite, nuestra satisfacción de nuestra alma no la encontramos en Dios, pues esas cosas simplemente van a crear un vacío en nuestras vidas. No vamos a poder ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Precisamente el tema que hoy vamos a comenzar, pues tiene que ver con la satisfacción del alma, de dónde proviene o de dónde debe ser nuestro deleite. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? La palabra de Dios nos da los pros y los contras, ¿verdad? ¿Cómo debe reaccionar un hijo de Dios o un creyente ante lo que precisamente para poder deleitarnos en Él? ¿Sí? Pero antes de comenzar, pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Ahí en tu lugar, pídele al Señor que te hable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, hoy pedimos de tu asistencia, Señor. No queremos, Señor, que sean palabras vanas, ni palabras de hombre, Señor. Queremos que tu Espíritu sea el que nos hable, Señor, a través de tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos de ti hoy en este día, Señor, y que también tú estás aquí en medio de nosotros. Tú eres el más interesado en hablarnos, Señor, y hoy no es la excepción, Señor. Hoy háblanos al corazón, Señor. Hoy ministranos, Señor. Hoy ayúdanos a encontrar esa satisfacción, ese deleite en tu persona, en tu presencia y en tu palabra, Señor. Padre, hoy te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús.
Amén, Señor. Amén. Pues bien, el tema se titula, hermanos, deleítate a sí mismo en Jehová, y vamos a ir entendiendo qué significa, pero primeramente vamos a ver qué es lo que estorba ese deleite en Dios, en la vida de la persona, en la vida del creyente, y también cuál es la actitud que cada uno de nosotros que hemos creído de todo corazón en Dios, ¿sí? ¿Cuál es la actitud, cuál es la reacción ante la causa que nos puede llegar a estorbar para deleitarnos en Dios? ¿Sí? Si tú traes tu Biblia, ábrela en el Salmo 37. En el Salmo 37 voy a leer del versículo 1 al 6, hermanos. Dice la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como al mediodía. ¿Quién escribe este salmo, hermanos? Si tú ves en el título de tu Biblia, nos dice el camino de los malos, y su autor fue el salmista David. ¿Sí? David, un ex pastor que desde muy joven fue escogido por Dios para ser rey de Israel, pero antes de llegar al trono, hermanos, hubo un lapso de tiempo donde Dios lo preparó para poder llegar al papel que Dios le había encomendado, y uno de ellos fue ser pastor de ovejas. Y durante su vida, su juventud, cuando fue también cantor del rey Saúl, él escribió los salmos, y este salmo también fue escrito por él, compuesto por 40 versículos, y está escrito en un acróstico irregular. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos encontrar una poesía oculta en este salmo, hermanos. ¿Sí? Es importante también saberlo, ¿verdad? Un acróstico, tú puedes, por ejemplo, pongamos de una manera vertical la palabra salmo, S-A-L-M-O, y en base a eso tú le escribes unas cosas que rimen, ¿sí? Bueno, eso es un acróstico. Y aquí podemos encontrar en este salmo ese tipo de poesía, ¿sí? Y este salmo pertenece al libro primero de los salmos. Si ustedes recuerdan, el libro de los salmos, los 150 salmos, que la mayoría David escribió, está compuesto por 5 libros, hermanos. ¿Sí? Entonces, este salmo pertenece al libro primero, del Salmo 1 al 41. Eso es muy importante también saberlo, hermanos. Donde el nombre predominante es el nombre de Jehová, Yahvé. Y ese nombre se le reveló a Moisés en la zarza, cuando dijo: yo soy, te he enviado. El eterno, el autoexistente, el que no tiene principio ni fin, el que tiene vida en sí mismo y da vida a los hombres. Ese nombre predomina en estos salmos, en estos libros. Entonces, la paternidad literaria se le atribuye principalmente a David, y debemos de entender que este salmo, si nosotros lo leemos, no es una oración. La mayoría de los salmos, hermanos, son oraciones de David, pero este salmo no es una oración como los otros más, sino son expresiones proverbiales
o instrucciones acerca de la sabiduría piadosa. ¿Quién es aquel hombre sabio y piadoso? Bueno, aquel hombre que está consagrado a Dios, aquel hombre que sirve a Dios, que guarda sus mandamientos, que alaba al Señor. Bueno, este salmo da ciertas expresiones proverbiales o instrucciones acerca de esa vida en comparación con los impíos. Es un contraste, ¿sí? Entonces, acerca de esas instrucciones de sabiduría piadosa, el salmista enfoca el salmo que el deleite del creyente debe de venir de la continua presencia de Dios. De la continua presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, hermanos. Los que han creído de corazón en Jesús, se han arrepentido de su mala manera de vivir, tienen la libertad, según Hebreos 10, de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, dice la Escritura que el velo de arriba abajo se rasgó. Donde antes, en el antiguo pacto, el único que podía entrar a la presencia santa de Dios era el sumo sacerdote, y solamente una vez al año, con sangre ajena, para presentarla delante de Dios y expiar los pecados del pueblo. Nuestro Jesús, nuestro amado Señor Jesús, siendo sumo sacerdote, Él entró, ¿sí? Abrió el camino, hermanos. Nosotros tenemos el gran privilegio, ¿sí?, la grande misericordia de poder entrar en la presencia de Dios a la hora que nosotros vayamos a Él. Y cuando eso sucede, hermanos, no es que Dios no nos vaya a atender y está muy ocupado haciendo otras cosas o encargándose de otras cosas. O no es que Dios en determinado momento, cuando entremos a su presencia, está atendiendo otras oraciones a nivel mundial y a ti no te está haciendo caso. No tienes que pasar con una secretaria, no tienes que pasar con alguien antes para entrar a su presencia, delante de su trono y obtener gracia y misericordia. No, Dios está atento a aquel que le busca. Porque los sacrificios y las ofrendas de los impíos, dice la palabra en Proverbios, que es abominación, mas la oración de los justos es su gozo, dice la palabra. Ese deleite viene únicamente de estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. En esa comunión íntima con Dios. Por eso a veces te preguntas por qué andas irritable. ¿Por qué no prosperas espiritualmente? ¿Por qué en vez de tener compasión por una persona o por tus hijos o por tus hermanos o por los demás, siempre estás viendo sus defectos y sus fallas? Nos hace falta estar en la presencia de Dios. Buscar esa naturaleza divina. Y eso se obtiene deleitándonos en la presencia continua de Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿De dónde viene tu deleite? ¿En qué te estás alegrando? ¿En dónde estás buscando tú la satisfacción de tu alma? ¿Te sientes seguro porque tienes dinero? ¿Te sientes seguro y en paz porque todo te va bien? ¿Estás contento y alegre porque todo lo del mundo y lo terrenal pues se ha acomodado conforme a lo que tú has querido? Si ahí encontramos el deleite, hermanos, tengamos cuidado. Porque cuando nos es quitado todo eso, nuestro deleite debe de venir de Dios, de nuestro Señor. Nadie, absolutamente nadie puede reemplazar ese gozo. Nadie. Ni el dinero, ni el mundo, ni los bienes materiales, ¿sí?, ni la prosperidad que da esta tierra. Nada puede reemplazar
el deleite y la plenitud del gozo que Dios da en su presencia. Cuando sales de ahí renovado, entonces tienes visión para poder ser buen administrador de lo que te ha dado. Te gozas en tu trabajo, te gozas en educar a tus hijos, te gozas en amar a tu esposo, en amar a tu esposa, te gozas en servir a Dios, te gozas en predicar su palabra, te gozas en todo lo que te da y en todo lo que en determinado momento no te ha dado también. ¿Por qué? Porque tú ya estás completo en Él. De ahí viene esa sabiduría piadosa de la continua presencia de Dios. También este salmo nos enseña cuál debe ser la actitud del creyente con respecto al éxito aparente de aquellos que prosperan haciendo iniquidad. De aquellos que prosperan haciendo lo malo, tales como el éxito, la fama, las riquezas, tienen buena salud, prosperan, no sufren, maquinan y hacen mal, quedan impunes cuando tienen influencias, no hay justicia. Y México, este país, es un país que se caracteriza por eso, por la corrupción, por el enriquecimiento ilícito, por los fraudes, por la impunidad. Y tú quizá que eres hijo de Dios o creyente estás en la penuria, estás atravesando situaciones muy difíciles y puedes ver a lo mejor ya no a los que están en la Cámara de Diputados o son servidores públicos, o los que están en la presidencia aquí en esta ciudad. Quizá a lo mejor tu vecino está prosperando más que tú. Y tú abres tu refri y no tienes nada. Quizá a lo mejor tienes una deuda que pagar y no sabes cómo. ¿Por qué? Porque a lo mejor la venta, el trabajo, no hay tiempo extra y no puedes hacer algo más. ¿Verdad? Y ves prosperar a tu vecino, ves prosperar a tus amigos, a tu familia, que les va bien y no les pasa nada. Y tú estás lleno de pruebas, de tristezas, problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Las situaciones cada vez están siendo más peor. ¿Cuál debe ser mi actitud ante esa aparente prosperidad de los que hacen iniquidad? Dios nos quiere enseñar eso, hermanos. Dios quiere que tengamos esa naturaleza divina para poder reaccionar ante la prosperidad aparente de los que nos rodean. ¿Cómo debe responder un hijo de Dios ante el camino de la prosperidad de los malos? ¿Sí? Cuando por el contrario los justos están en la penuria. ¿Cómo debe responder ante esa aparente prosperidad cada uno de nosotros? Y aún esta instrucción también puede servir para aquellos que están buscando a Dios. Escribe David a manera de respuesta. Salmo 37:1. David nos da una respuesta ante esto. Dice: no te impacientes a causa de los malignos. Que tu impaciencia, que tu intranquilidad no venga por la causa de ver la prosperidad de aquellos que no temen a Dios. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquellos inicuos maquinan pensamientos en sus camas, de noche no duermen, piensan en hacer el mal y al siguiente día, a los siguientes días lo hacen y no les pasa nada y prosperan, obtienen cosas ilícitas, con mentiras engañan y les va bien. Y cuando tú apenas estás completando para lo que necesitas realmente, no reacciones con impaciencia, ni dejes que la envidia inunde tu corazón. Y eso se obtiene en la presencia de Dios. Él tiene el poder para ayudarte a despojarte del viejo hombre, para ayudarte a desechar todo el peso y el pecado que te asedia
y seguir corriendo la carrera con paciencia que tienes por delante. Pero tu actitud no debe ser impaciente. Tu actitud no debe de ser que tengas envidia hacia los que hacen el mal, hacia la iniquidad. No. Esa es una de las respuestas que David nos da. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante eso? Yo creo que tú a lo mejor has visto o te has dado cuenta que a lo mejor tus familiares, tus amigos, tus jefes, personas a lo mejor de eminencia que conoces, están prosperando, están construyendo, se están casando, se están dando un casamiento. Sí, la maldad se está incrementando por causa de los pensamientos inicuos y están obteniendo beneficio y gran beneficio y gran beneficio y gran beneficio. Y tú tienes que trabajar arduamente, arduamente todos los días, levantándote en la mañana para hacer las cosas rectamente y agradar a Dios. Y todavía encima como que sientes que no avanzas. Esa situación a nuestro alrededor nos puede llegar a impacientar, nos puede llegar a tentar, a ponernos intranquilos. Recuerden que tenemos una naturaleza, hermanos, una naturaleza pecaminosa, que todavía no ha sido completamente echada fuera de nosotros hasta que seamos glorificados juntamente con Cristo. Pero si por el Espíritu, dice la palabra en Romanos, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y la presencia continua del Espíritu en nosotros se obtiene en la presencia de Dios, en la meditación y poner por obra su palabra. Entonces David nos dice, responde ante la aparente prosperidad de los malignos, no respondas con una manera impaciente, ni tampoco tengas envidia, guárdate de eso, guárdate. Pero ¿qué es la impaciencia? ¿Cómo la podemos entender? Muchas de las veces nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, llegamos a ser impacientes. La impaciencia es aquella actitud o comportamiento de inquietud. El cristiano puede ser tentado a eso, pero el espíritu que mora en él no le deja actuar bajo esa emoción o bajo ese sentimiento. El impío, el que está lejos de Dios, no es así. Siempre está impaciente, intranquilo. ¿Sí? Tiene envidia de los demás. Es aquella actitud o comportamiento de inquietud, es una actitud de nerviosa insatisfacción. ¿Alguna vez te has sentido insatisfecho, hermano? ¿Alguna vez te has sentido como que frustrado y los deseos que a lo mejor tiene tu corazón no los has alcanzado? Y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué a aquella persona sí? ¿Por qué a mi hermano sí? ¿Por qué a mi hermana sí? ¿Por qué a mi esposa sí? ¿Por qué a mi esposo sí? Y a mí no. Señor, tiene tiempo que estoy esperando esto y no llega, no sucede nada. Y empezamos a quejarnos delante de Dios. Y lo malo es que muchas de las veces actuamos bajo esa impaciencia. Déjame decirte que Dios tiene el control de todas las cosas. Él no mide el tiempo como nosotros, hermanos. No mide el tiempo por horas o por días o por semanas, no. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Sí? El tiempo de Dios es perfecto. Las cosas llegan en su perfecto tiempo cuando Él lo decide así. Pero nosotros nos impacientamos. Tenemos esa actitud nerviosa de insatisfacción por la tardanza en que suceda algo que nosotros estamos esperando anhelantemente. ¿Sí? Se entiende que no deja de ser una señal de inmadurez,
y de incontrol de la propia voluntad en las cosas de la vida. Indica carencia de una virtud tan hermosa como la paciencia, la paz, la tranquilidad y la mansedumbre. Es lo contrario, la impaciencia, a estas virtudes que pueden ser frutos del Espíritu. La paz, la paciencia, la mansedumbre son frutos del Espíritu. Y para que un fruto se dé, pues tienes que labrar primero la tierra, sembrar la semilla, la planta crece y regarla. La planta crece y va generando hojas y flores, pero también hojas secas y ramas secas, donde el labrador, que es el Padre, viene y corta las hojas secas, corta las ramas secas, y cuando eso pasa, muchas de las veces a la planta le duele. Cuando tú tienes un momento de inquietud o un carácter malhumorado o una situación que en determinado momento no has podido controlar y esa te lleva a la impaciencia, el Padre viene con su palabra y con su espíritu y empieza a cortar, ¿sí?, esas ramas secas, esas hojas secas que están en tu vida para que lleves fruto. Pero cuando se te dice o te hace ver algo en determinado momento en tu persona, en tu carácter, en tu manera de ser con los demás, te enojas, te molestas, y en vez de ser humilde y recibir y decir, oye, sí es cierto, hermano, tienes razón. Cuando no decimos así, cuando no reaccionamos así, es que tenemos una señal de inmadurez y de incontrol. Somos impacientes. Lejos estamos de la mansedumbre, de la paciencia y de la paz que Dios nos da. Entonces la impaciencia es un pecado que llega a ser tan grave en nuestras vidas. Y va de la mano con la envidia. Pues vamos a ver por qué. Nuestra respuesta ante la aparente prosperidad de los impíos no debe ser impaciente, ni tampoco envidiar su vano éxito en la tierra, ni tampoco desear lo que ellos poseen, ya que no lo obtienen de una manera recta y de una manera justa. No debe ser así nuestra actitud. No debemos permitirnos que la impaciencia nerviosa a causa de los malignos esté en nuestro corazón. Para nosotros el peligro está en quedarnos despiertos. Muchas de las veces nos quedamos despiertos hasta horas de la noche, la madrugada, repasando una y otra vez lo que los impíos o los familiares o los amigos hicieron, y luego repasamos lo que nosotros contestamos, ¿sí?, lo que ojalá hubiéramos dicho y lo que ojalá diéramos la próxima vez. Si quizá hubiera hecho yo esto como él, si quizá a mí me hubieran dado aquella cosa, si quizá Dios ya me hubiera respondido, yo hubiera sido diferente, y de pronto por dentro nos enfermamos y estamos dando vueltas para allá y vueltas para acá, estamos impacientes, no podemos dormir. Déjame decirte una cosa, nuestra preocupación o nuestra impaciencia no daña a nadie. ¿Sabes a quién daña? Excepto a nosotros mismos. A nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros mismos somos dañados. ¿Por qué? Porque tenemos esa actitud de inmadurez, de incontrol, nerviosa, esperando y viendo la prosperidad de los impíos. Y dice David, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué es la envidia? Quizá a lo mejor muchos de nosotros conocemos o tenemos una idea de lo que es la envidia. Un pecado grave, hermanos. Ahorita lo vamos a encerrar en un resumen grande, pero Dios permita hacer un estudio acerca de la envidia, porque como seres humanos somos tentados a eso. Muchos cristianos tienen envidias en sus corazones y a veces no se dan cuenta de eso. Es un pecado muy grave y sutil. ¿Sí?
Cuando vemos a alguien que tiene algo que a nosotros nos gustaría tener, ¿sí? Ya sean posesiones, ya sean bienes materiales, ya sean cualidades, ya sea un buen carácter, ya sea ministerios, ya sean dones, ya sean talentos, ¿sí? Ya sean otras cosas que a ti te gustaría tener. Y te preguntas, ¿por qué a ellos sí y por qué a mí no? Cuidado. Cuando no te gozas que tu hermano es prosperado y le va bien y tiene ese talento, tiene ese don, tiene esa virtud, tiene ese ministerio, es prosperado en su trabajo, cuando no te alegras que Dios le ha bendecido y tú te sientes triste, eso es una envidia. Es una envidia, hermano. Estás envidiando en vez de decirle, Señor, gracias porque has bendecido a mi hermano. Y yo sé que así como le has bendecido a él, a mí también me vas a bendecir, Señor. Pero a su debido tiempo, Señor. Y gracias, Señor. Si quizá a lo mejor tú estabas orando para que tu hermano le fuera bien o fuera ayudado. O quizá a lo mejor tu familiar, tus demás amigos estuvieses orando por ellos y que Dios les bendijera. Y está la respuesta. Esa actitud es la que debemos de tener. Pero si tú te sientes triste y empiezas a quejarte y vienen esos pensamientos de que por qué a él y a mí no, y por qué ellos sí y yo no, estás envidiando en tu corazón. Y es un pecado grave. Entonces, cuando vienen estos, se levantan esos fuertes deseos de querer tener o poseer, y en consecuencia, si no se logran obtener esos pensamientos, eso que tú deseas, si no se logra, hay tristeza, hay frustración que se convierte en el pecado de la envidia. Se requiere de un trabajo consciente para ser libres de este pecado y para poder estar agradecidos realmente por lo que tenemos. ¿Sí? Realmente por lo que tenemos. Esa es la actitud que debe de echar fuera a la envidia, el agradecimiento a Dios por lo que tienes. La palabra de Dios en 1 Corintios 13 dice que el amor no tiene envidia. El amor. Y dice la palabra que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a echar fuera el pecado de la impaciencia y el pecado de la envidia, porque en el amor de Dios no hay envidia, hermanos. No hay envidia. Y ese es un pecado que está a veces muy oculto en el corazón, pero se necesita de un trabajo consciente para ser libres de esto y para poder estar agradecidos por lo que tenemos. Hermanos, estamos sanos, estamos completos, podemos ver, podemos comer, podemos oír, movemos nuestras dos manos, nuestras dos piernas, tenemos un trabajo, tenemos un salario, tenemos una esposa, un esposo, tenemos hijos, ¿sí? Tenemos despensa, tenemos abrigo, tenemos ropa, cómo cubrirnos, tenemos un lugar de reunión, tenemos sillas donde sentarnos, un clima, tenemos un púlpito, un hermano quien les predique, tenemos hermanos a nuestro lado, ¿sí? Debemos de ser agradecidos. También cuando veas a tu hermano prosperar o a tu familia prosperar, dale gracias a Dios. Señor, gracias porque mi hermano, tú lo has bendecido. Señor, le diste este bien material. Señor, le diste estas cosas en su casa, Señor. Señor, gracias por sus hijos porque están estudiando, han aprendido algún instrumento, Señor. Gracias, Dios. Tú eres bueno. Y mira, todo eso
Cuando tienes esa actitud, echa fuera la envidia. La envidia. ¿Sí? Y dice la palabra que debemos de ser agradecidos con lo que tenemos. Y cuando tenemos esa actitud de agradecimiento, no nos vamos a impacientar y ni tampoco vamos a tener envidia por causa de los que hacen iniquidad. Hebreos 13:5 dice la palabra. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Aquella persona que es avara, pues no se contenta con lo que tiene, quiere más. ¿Sí? Quiere más. Y la avaricia va de la mano con la envidia. Por cuanto ve a los demás prosperar, por cuanto ve a sus hermanos prosperar, ¿verdad? Y él no, busca, envidia eso y busca obtener cosas, obtener beneficios, ser como él. No está contento con lo que tiene. Pero la palabra de Dios dice claramente, sean nuestras costumbres sin avaricia, dice. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tienes ahora, hermano? Piensa en tu casa, en tu hogar, ¿qué es lo que tienes ahora? Dale gracias a Dios porque Él te lo ha dado. Gracias a Dios porque tienes lo necesario. Sustento y abrigo. Gracias. ¿Deseas algo en tu corazón? ¿Deseas a lo mejor una petición delante de Dios? No sé, un bien material, un don espiritual, un talento, no sé, un servicio, una obra, no sé. Pero por el momento, da gracias y contentémonos con lo que tenemos ahora. Haz una lista cuando vayas a la presencia de Dios de todo lo que tienes hoy. Enuméralas, ponlas delante de Dios y dile, Señor, gracias. No me había dado cuenta de esto, Señor. Gracias, Dios, porque procede de ti, Señor. Y ayúdame que mi actitud sea correcta ante tus ojos y ante los ojos de los hombres y no pueda yo estar impaciente ni que la envidia invada mi corazón, sino que el deleite de mi alma proceda de ti, Señor. Contentos con lo que tenéis ahora, ¿por qué? ¿Cuál debe ser la razón del contentamiento y del agradecimiento? Porque Él dijo, ¿quién? Nuestro Señor, no te desampararé ni te dejaré. Desamparar es dejarte sin defensa. Dios no es así, hermano. Dios no actúa así. Dice su palabra en el Salmo 46 que Él es Dios, es nuestro amparo y nuestra fortaleza, dice. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes hacia el mar, dice, no temerá mi corazón. Él ha prometido, no te desampararé ni te dejaré, dice. De manera que podemos decir confiadamente, que quiere decir, podemos decir con seguridad, que yo debo de estar seguro de lo que creo. Puedo decir yo seguro, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? El hombre allá afuera, con sus pensamientos inicuos, corrompe, queda impune, prospera. Quizá vienen amenazas contra el justo, por cuanto la justicia sale torcida, dice la palabra, porque el impío asedia al justo. A lo mejor tú eres asediado indirectamente. ¿Cómo, hermano? Por los malos administradores del gobierno, por las malas administraciones de los siervos públicos. Está siendo asediado. El hombre está buscando su propio beneficio, pero Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Por tanto, hermano, para que la envidia y la impaciencia no controlen tu vida,
Puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Solamente del Señor procede nuestra ayuda. Solo de Él, de nadie más. Porque si tú buscas la ayuda en el dinero, buscas la ayuda y tu confianza en los bienes materiales, buscas la ayuda y la confianza en las influencias, buscas tu ayuda en aquellos que dicen que van a estar contigo, pero al último te abandonan. No puedes confiar en ellos. No puedes decir, seguro estoy, que ellos me van a ayudar. No, cuando estás cerca de la muerte o en un problema, te abandonan. Te dan la espalda o te dan una puñalada por atrás. Pero no, Dios no actúa así. Dios te ayuda ante la impaciencia, ante la envidia, dándote de su espíritu, pero también de sus promesas, de su palabra. Qué bálsamo es a nuestras vidas, hermanos, diciendo a nuestro Señor, no te desampararé ni te dejaré. Por tanto, puedes decir confiadamente, ¿lo puedes decir, hermano, confiadamente? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dilo, hermano, de corazón. Díselo al Señor, Señor, tú eres mi ayudador. Tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Tú has prometido, Señor, no desampararme ni dejarme, Señor. Yo estoy atravesando esta situación, Señor, ahorita en estos momentos, pero tu palabra dice que eres mi amparo en las tribulaciones, eres mi pronto auxilio en las adversidades. Señor, ayúdame. Y el Señor extiende su mano por amor de nosotros. La impaciencia y la envidia son pecados que nos estorban la presencia de Dios, hermanos. Debemos de tenerlo bien presente. Nos estorban el deleitarnos en Dios. La impaciencia y la envidia. Por eso David las dejó escritas. Comenzó con estos dos pecados y posteriormente procedió a lo que tiene suma importancia: el deleite en la presencia de Dios. Son pecados que estorban su presencia. Y también son pecados que estorban confiar en Él. Porque si no confiamos en Dios y estamos seguros en Él, estamos confiando en otra cosa que no sea Dios. ¿Sí? Y estos pecados nos estorban deleitarnos en Dios y confiar en Él. Salmo 73, 1 al 3 dice la palabra: es verdad, dice, ciertamente, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Los limpios de corazón verán a Dios, dice la palabra. Los limpios de corazón ven la gloria de Dios en todo lo que hacen, hermanos. ¿Por qué? Porque conocen a su Dios, que es bueno. Que es bueno. Y dice Asaf, es el escritor de este salmo, dice: pero en cuanto a mí, hombre pecador ilimitado, miserable hombre, en cuanto a mí, dice, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice. No sé si tú has caminado en un piso resbaloso lleno de jabón, hermano. Intenta caminar por ese piso. ¿Te vas a resbalar y qué? Allá vas a ir a dar. Fíjate lo que hace la envidia con la vida del creyente. Y le pasó a un hombre consagrado, a un hombre que estaba apartado para el ministerio de la alabanza para Dios. Asaf era el cantor del rey David. Y dice la palabra que en cuanto a mí, dice, miró dentro de sí, miró dentro de su corazón. Por poco resbalaron mis pasos, casi deslizaron mis pies. La raíz de eso, ¿por qué me sucedió eso? Porque tuve envidia. La envidia invadió su corazón. Tuve envidia, dice, de los arrogantes.
viendo la prosperidad de los impíos, dice. Qué tremendo, ¿eh? Es algo tremendo, hermano. ¿Sí? Como en aquellos entonces los impíos han prosperado y hoy no es la excepción. El salmista Asaf tuvo una fuerte tentación. Casi deslizaron sus pies, casi lo hacían caer cuando estaba albergando ese pecado en su corazón. ¿Sí? Si hubiese resbalado, hubiera quedado postrado. ¿Cuál fue la causa? La envidia. El pecado de la envidia. ¿Sí? Lo sedujo fuertemente. ¿Y qué hizo en su corazón? Lo engañó. Y lo hizo quitar la mirada de Dios para poner la mirada en la prosperidad del hombre. ¿Sí? Le hizo quitar la mirada del Señor y le hizo poner en la prosperidad aparente de los impíos y en los bienes materiales que estaban obteniendo. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada, hermanos? Colosenses 3 dice que debe estar allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, dice. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque Cristo, vuestra vida, dice, cuando se manifieste, nosotros también seremos manifestados juntamente con Él. Y dice los siguientes versículos, para que puedas poner la mira ahí arriba. Haced morir lo terrenal, dicen vosotros. Fornicación, ¿sí? Impureza, malos deseos, ¿sí? Avaricia, que es idolatría, dice. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, dice. El pecado, y precisamente de la envidia que estamos hablando, nos estorban, como lo hizo con Asaf. Gloria a Dios que Asaf, como caminaba en luz, el Espíritu Santo le hizo ver eso. Por eso dijo, en cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, casi resbalaban mis pies. Casi quedaba postrado, porque tuve envidia, dice. Dios le hizo ver a Asaf, y Asaf se dio cuenta de que Dios siempre es bueno. ¿Para con quiénes? Para con los limpios de corazón. Por tanto, Asaf desechó la envidia que invadió su corazón y comprendió lo que Dios le respondió. ¿A dónde tuvo que ir el salmista para entender lo que Dios ya había determinado con aquellos que hacen iniquidad? ¿A dónde tuvo que ir el salmista? Para darse cuenta el fin de ellos, pero también para darse cuenta lo que estaba estorbando la presencia de Dios en su vida. ¿A dónde tuvo que ir? Salmo 37, 16 dice la palabra. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, dice. El salmista Asaf estaba luchando contra eso, no podía entender, Señor, ¿por qué a ellos no les pasa nada? ¿Por qué ellos sí son prosperados? ¿Por qué ellos no se enferman? ¿Por qué ellos aún a sus hijos les va bien? ¿Por qué, Señor? Fue duro trabajo para mí. Me cuesta trabajo comprender y entender eso, Señor. ¿Por qué a nosotros nos tienes de esta manera? ¿Y por qué a ellos, Señor, les permites prosperar? Les permites hacer cosas que en determinado momento, ¿sí? A lo mejor no viene la justicia inmediatamente y los castiga. Ay, todavía esperaría, Señor, que si alguno de ellos se arrepiente y viene a ti, que lo tengas que recibir como hermano. Quizá me hizo tanto daño, Señor. Fue duro trabajo para mí. Fíjate cómo Asaf estaba siendo tentado, estaba siendo arrastrado por el pecado de la envidia. Es algo terrible. Ese pecado, cuando invade tu corazón, toma el control de tu mente y tu voluntad. Luchó
¿Sí? Quizá a lo mejor tú luchas con tu esposo impío, con tu hijo impío, con tus familiares impíos y luchas, Señor, porque ellos les va bien y porque ellos no son castigados. Es duro trabajo para mí, Señor. Y hasta que se dio cuenta Asaf, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice. Hasta que estuve en tu presencia, Señor. Hasta que fue limpio mi corazón, hasta que fue quebrado, Señor, y me abriste los ojos. De que tu gloria, Señor, y buscar tu deleite, Señor, es lo máximo para cada hombre, Señor, que te conoce. Hasta que entré en tu santuario, Señor, comprendí, Señor, entendí cuál era el fin de aquellos, Señor, que hacen iniquidad, de aquellos malignos, Señor, que actúan mal. Hasta que entré en tu presencia, Señor, lo comprendí. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos. Deslizaderos, hermano. Yo me imagino cuando, por ejemplo, hay una banqueta que tiene a lo mejor un desnivel y cuando llueve, ¿verdad? No hay otro camino por donde ir, pero tienes que bajar por ahí y pisas y te deslizas y te vas hasta el agua. Se me viene eso a la mente, que Dios los ha puesto ahí para que se deslicen. Dios. Dice, en asolamiento los harás caer. O sea, quedarán devastadas sus vidas, ¿no? A lo mejor ahorita lo que hicieron contigo, lo que hicieron en determinado momento, mira, Dios ha dicho, en asolamientos no van a quedar nada. Nada. Pero para que tú veas esto, tienes que tener un limpio corazón, hermano. Tienes que entrar en la continua presencia de Dios. Fíjate, cómo han sido asolados de repente, así, en un 2x3. Se les va la vida, así, rápido. A lo mejor un día lo ves, pero al siguiente día ya no está, o por la tarde ya no está. Y Dios le mostró esto a Asaf. Y le dijo, no tienes por qué tener envidia. No tienes por qué estar ansioso o impaciente por los malignos. No. Deleítate a sí mismo en Jehová. Fueron asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Imagínate cuando los impíos descienden al infierno. Job habla del rey de los espantos, que los va a asolar, los va a aterrorizar, los va a espantar día y noche por la eternidad. ¿Sí? Y la persona ahí va a estar, es que yo no lo quería hacer, perdóname, Señor, es que mira, y no, hombre, si yo hubiera pensado, no lo hubiera hecho, yo no estuviera aquí, pero, y viene el rey de los espantos y le vuelve a decir otra vez, y se vuelve a arrepentir en ese momento, y se vuelve a lamentar con la culpa, y viene atormentado y aterrorizado día y noche, el impío en el infierno, sin parar, por la eternidad. Señor, si tú me hubieses dado la oportunidad, Señor, yo estuviera amando a mi esposa ahorita, hubiera estado con ella, Señor, dándole lo que ella necesitaba, Señor, amándola, y Señor, tú no, yo lo hubiera hecho, Señor, y viene el rey de los espantos y lo azota, y lo espanta. Consumidos de terrores. Ahora debemos de entender que la envidia es un pecado que nos estorba grandemente. Y por eso somos tentados a angustiarnos y a pensar que esas personas que viven así, pues son las únicas personas que viven feliz.
¿Sí? No, el cristiano, el Hijo de Dios, su felicidad es que está obedeciendo a su Señor. Esa debe ser su felicidad, esa debe ser su confianza, su temor a Dios. A pesar de lo que sienta, lo que está atravesando. Cuando estés en una adversidad y te sientas triste, o te han tratado injustamente y a lo mejor vienen pensamientos de que Dios no está contigo y no te ha respondido o no te va a ayudar, debes de pensar: Señor, tú has prometido estar conmigo. Señor, yo estoy obedeciendo tu palabra, puedo entrar a tu presencia, puedo alabarte. Señor, me has dado una Biblia, mis hermanos. Señor, ese es mi gozo. Ese es mi gozo, Señor. A pesar de lo que sienta o cómo me sienta ahorita. Nuestro gozo y nuestra alegría, hermanos, debemos de tener cuidado y aprender que no debe depender de nuestras circunstancias, porque las circunstancias no rigen nuestras vidas. Si tú estás gozoso o en paz por las circunstancias, pues de nada te va a ayudar, hermano. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no desearía haber estado en el paraíso, hermano, del Edén? Donde todo lo tenía. Era un lugar maravilloso, hermano, una creación perfecta de Dios. Todo lo tenías a la mano. Los leones no mataban a las presas, el agua podías beber del río. Todo estaba a tus pies, todo le había sido entregado al hombre a sus pies. Y yo creo que si el hombre no hubiese pecado, estuviera en nuestras manos. Sus circunstancias a su alrededor eran prósperas, eran llenas de paz y de felicidad y todo estaba bien. Pero ¿qué sucedió? Las circunstancias a tu alrededor no te dan la paz y el gozo. Adán pecó en el paraíso. ¿Sí? Adán y Eva pecaron en el paraíso. Lo tuvieron todo y pecaron. Vamos al segundo Adán, al postrero Adán. Después de que subió del agua, dice la palabra que vino el Espíritu sobre él como paloma y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde Satanás sabe perfectamente por dónde tentar en 3 áreas de nuestras vidas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Por ahí te va a tentar el diablo. En el desierto, donde no hay agua, donde hace mucho frío en la noche, donde la arena, el calor sofocante, donde a lo mejor los animales que en determinado momento habitan en el desierto, que lo mencionan los evangelios, Cristo Jesús ahí estaba en el desierto, atravesando el desierto. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Tenía sed? Sí. ¿Estaba cansado? Sí. ¿Sintió lo que tú en determinado momento sientes cuando llegas muy cansado de tu trabajo a tu casa? Pero las circunstancias que él estaba atravesando, no se dejó llevar por ellas. Su felicidad no era eso. El diablo vino: si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Versículos anteriores había escuchado Jesús una voz: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. El diablo sabía eso. Pero Jesús le respondió en medio del desierto y la adversidad, alrededor de sus circunstancias. Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo llevó al pináculo del templo. Y le respondió con la palabra y le dijo: échate abajo, dice, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en tus caminos. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Dijo el diablo. Conoce la escritura, ¿verdad? Aunque había motivos en ese momento para Jesús tener paz, gozo y alegría y obediencia, no se dejó llevar por circunstancias. Él se fue a la palabra. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿No tentarás al Señor tu Dios? ¿Sí?
Era un momento de tentación muy fuerte para Cristo. Humano como nosotros, hecho carne como nosotros. Por eso te digo que las circunstancias a nuestro alrededor no deben de regir nuestra alegría y nuestro gozo, hermano. Adán pecó en el paraíso, pero Jesús obedeció en el desierto. Y la obediencia que él hizo a su Padre fue el gozo de su vida. A pesar de lo que estás atravesando, hermano, no permitas que la impaciencia y la envidia y las circunstancias a tu alrededor estorben el gozo del Señor en tu corazón. No lo permitas. No lo permitas. ¿Sí? Posteriormente el diablo lo llevó y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, si tú postrado me adorares, todo esto, dice, será tuyo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás. Y se fue. ¿Te das cuenta, hermano? Que no porque tengamos todo a nuestro alrededor o nuestras circunstancias, de eso depende nuestro gozo y nuestra alegría. No, nuestro deleite debe de ser en el Señor. En el Señor debe ser nuestro deleite. En el Señor. Pero es que hermano, yo lo amo mucho, yo la amo mucho y yo creo que voy a encontrar la felicidad con ella, voy a encontrar la felicidad con él y me voy a casar y vamos a tener hijos. Y llegan y se casan y hacen las cosas completamente lejos de la voluntad de Dios, llegan vacíos al matrimonio, huecos, hueco la persona y luego hueco la mujer, el vacío se hace más grande. Porque nunca encontraron la satisfacción y la llenura de su vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Es que si yo, no hombre, me van a liquidar y me van a dar este fondo de ahorro y me van a dar esto. Gloria a Dios, qué bueno. Pero más me gustaría que tuvieras la actitud y la sabiduría de Dios para poder ser un buen administrador de esa grande bendición que Dios te va a dar. Pero si tú dependes de eso, no vamos a encontrar el deleite en Dios. Porque el día de mañana que se nos quite eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La gloria del hombre, dice la palabra, que es como la hierba. Primera de Pedro 1:24 dice la Escritura. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué le pasa? La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que permanece para siempre es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Ese es el gozo de cada uno de nosotros. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Dios, la palabra que Jesús respondió a Satanás cuando fue tentado en medio de las circunstancias que atravesaba, la palabra de Dios le hizo permanecer para siempre. Y si tú conoces la palabra y la abrazas y la obedeces, y tú la aplicas en un momento de tentación, y si la palabra de Dios es la guía y la lámpara de tu caminar, tú no vas a depender de las circunstancias. Tú vas a depender de la palabra de Dios. Porque la gloria de los impíos se va a acabar, hermano. Tarde o temprano se van a secar. Tarde o temprano los que hacen iniquidad, la prosperidad de ellos se vendrá abajo. Pero por el contrario, lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Si confiamos en ella, la guardamos, la obedecemos, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, permaneceremos juntamente con el Señor para siempre. ¿Por qué? Porque su palabra permanece para siempre. Lo que Dios nos ha dicho en su palabra, eso es lo que vale. Primera de Juan 2:17.
El mundo pasa, dice. La vanagloria de la vida, el éxito, la aparente prosperidad, lo que el mundo te da, la fama, ¿sí? La eminencia, la riqueza del mundo, lo que puedas tener de bienes materiales. Dice la Escritura que eso pasa, y sus deseos, ¿sí? Eso se termina, hermano. Se acaba por un momento. Pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que guarda la palabra de Dios, el que la pone por obra en su vida, el que la sigue anunciando, dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Si tú en tu hogar, con tus labores en el hogar, tu hombre que Dios te manda, que la voluntad es que vayas a trabajar y que traigas el sustento a casa, y tú sigues permaneciendo fiel en eso, tú vas a permanecer para siempre. Tu varón, que Dios te manda amar a tu esposa y entregarte a sí mismo por ella, que es su voluntad, si tú haces eso, tú vas a permanecer para siempre. Vas a permanecer para siempre. Tu mujer, que te manda a ser cuidadosa de tu casa, de instruir a tus hijos, de criarlos en amor y disciplina en el Señor, si tú permaneces fiel en eso, tú vas a permanecer para siempre. Tu mujer, que te manda a respetar a tu marido, respetar el rol de liderazgo que Dios le ha dado a él, ayudarlo como ayuda idónea que ha sido establecido para ti, mujer, respetándolo delante de sus hijos. Si tú haces eso y permaneces en la voluntad de Dios, tú permanecerás para siempre. Si a todos nosotros la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos consagremos cada día más, que busquemos más su rostro, que desechemos los deseos del mundo y busquemos los deseos del Espíritu, los satisfaguemos, busquemos nuestra consagración diariamente. Esa es la voluntad de Dios, 2 de Tesalonicenses 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es su voluntad. Si nosotros hacemos eso, dice la palabra que permaneceremos para siempre. Y tú, querido hijo, querido joven, que Dios te manda a obedecer a tus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque esa es su voluntad. Y a ti, joven, que Dios te manda obedecer a tus padres en todo, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque tu madre te llevó 9 meses en el vientre. Tu madre sufrió dolores por ti cuando dio a luz. Tu madre te cuidó, te cambió los pañales cuando estabas pequeño. Tu madre te alimentó y tu padre te sustentó cuando estabas pequeño. Tu padre te instruyó, te disciplinó, te guió, te dio un hogar, te dio una cama, te dio alimento, te dio muchas cosas. Querido joven, es justo que tú te sometas a tus padres. ¿Cuándo? Ya. Porque esa es la voluntad de Dios. Y si tú haces eso, permanecerás para siempre. Porque eso es lo que Dios te pide a ti, como hijo. Como hijo. A tus padres. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El antídoto, hermanos, para la impaciencia y para la envidia ante la prosperidad de los malos y la maldad que nos rodea, o las circunstancias que a nuestro alrededor pueden ser buenas o malas, o quizá, hermano, tal vez estás pasando por dificultades, pruebas, adversidades, dolor, pérdida, sufrimiento, no lo sé, Dios lo sabe. El antídoto para eso, para que no vivas una vida completamente intranquila, el antídoto para eso, la medicina para esa es aprender a confiar en el Señor. Confiar en Dios. Esa es la medicina. Esa será medicina a tus huesos. ¿Sí? Esto resultará para quien lo cree y lo obedece solamente. ¿Quieres vivir una vida tranquila, segura, en paz? Aprende a confiar en Dios. Pero debes de creer en Él y debes de obedecerle. Creerle y obedecerle. David nos da la respuesta, Salmo 37:3. Después de haber dicho,
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El antídoto, dice, el antídoto, pueblo de Dios. Mira, si tú lo tomas, si tú tomas esta medicina, ¿sí? La envidia y la impaciencia no estarán en ti. No te llevarán al fracaso, sino que confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confiar en Dios es el antídoto y la medicina para la impaciencia y la envidia y todos los pecados semejantes a ellos. Confiar en Dios. ¿Qué significa confiar en el Señor? Lejos de caer en la tentación de imitar la conducta del maligno, para ver si nosotros también prosperamos como ellos, los justos debemos de confiar en el Señor. ¿Qué quiere decir? Estar seguros en Él, en lo que nos ha prometido, porque Dios cumple y contesta las oraciones de lo que Él ha prometido. Él lo hace. Él lo hace, hermano. ¿Qué te ha prometido Dios? Si tú no lo sabes, querido hermano, yo te invito a que te eches un clavado aquí. Aquí está la respuesta. Y una vez que conozcas sus promesas, pregúntate si son para ti o son para alguien más. ¿Cómo sé que una promesa es para mí? Bueno, cuando está en repetidas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Abraham no es para nosotros, era una promesa personal. Él iba a ser padre de todas las naciones. Nosotros no podemos ser padre de todas las naciones. ¿Sí? Pero Dios le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu ayudador. Y luego lo vemos en el Nuevo Testamento también. Porque Él dijo, Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y muchas de las veces Jesús dijo que Él estaría con nosotros hoy y todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa para nosotros. Entonces, esas promesas nos dan seguridad y eso es confiar en Dios. Confiar en Dios, hermanos. Tener seguridad en Dios. Estar seguros en Él. Eso es confiar en Dios. Vivir por fe significa vivir confiando en Dios, vivir seguro, caminar seguro en Dios. Eso es vivir por fe. Ahora, es importante entender que debemos aprender a confiar en Dios, porque podemos caer en el gravísimo error de solo confiar en Dios cuando todo nos sale bien. Gloria a Dios que cuando todo marcha bien. A lo mejor son respuestas a las oraciones que Dios nos ha contestado. Pero también quiere que aprendamos a confiar en Él ante las adversidades, a confiar en Él en medio de las pruebas o sufrimientos que atravesemos. Ahí es donde debemos de aprender a confiar, hermanos. Y ese es el antídoto para que la impaciencia y la envidia no nos controle. No se anide en nuestro corazón. ¿Sí lo entendemos? Porque es importante, hermanos. Pablo nos dice lo siguiente. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. Dios nos ha confiado el Evangelio a los que hemos creído. ¿Para qué? Para que lo anunciemos, porque a través del Evangelio las personas se pueden salvar. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino a salvar a los pecadores. Hay personas que no se sienten pecadores, que no les duelen sus pecados,
Pero las personas que realmente les duelen sus pecados, aquellas personas que han entendido que han hecho tanto daño, aquellas personas que lamentan por sus pecados y se defraudan de haber vivido de esa manera, pero quieren cambiar y están necesitados de Jesucristo y se han dado cuenta que necesitan a un Salvador, a esas personas Cristo las vino a salvar. ¿Qué hace esa persona? Se arrepiente. ¿Por qué? Le duele en su corazón haber pecado en contra de Dios, en contra de sus padres, en contra de sus hermanos, en contra de las personas que lo rodean. Se da cuenta que ha hecho tanto daño, se arrepiente y se aleja de su maldad y viene postrado ante los ojos de Cristo y le dice: Señor, yo he sido un pecador, Señor, un vil pecador. Perdóname, Señor. Y empieza a hacer cambios en su vida. Empieza a hacer cambios en su vida. Empieza a dejar la maldad, empieza a pedir perdón, empieza a restituir, empieza a buscar a Dios, no solamente aquí los días domingos, sino allá en su casa. Se mete con Dios, pasan horas, se bebe la Biblia, obedece la palabra, se busca un trabajo decente y va y prospera y va y hace el bien y va y cambia su vida. Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores que realmente necesitan. Ese es el tesoro que Dios nos ha dado en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros. ¿Por qué? Somos frágiles. Si tú dejas caer un vaso de vidrio o de barro al suelo, ¡pum!, se quiebra. Así somos nosotros, hermanos. Somos frágiles. ¿Sí? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros no tenemos excelencia de poder, hermanos. Nosotros no podemos ni siquiera convencer a un perro, un gato o alguien, o una misma persona no podemos convencerla. No tenemos poder, hermanos. Pero la excelencia del poder procede de Dios y a Él le ha placido poner ese poder y esa eminencia en el corazón de cada uno de nosotros, en vasos de barro, porque somos frágiles. Pero Dios, por medio de su poder, se perfecciona en nuestra debilidad, porque nosotros, dice, que estamos atribulados en todo, pero la excelencia del poder de Dios no nos deja estar angustiados. Estamos en apuros, pero la excelencia del poder de Dios no nos deja estar desesperados. Estamos perseguidos, pero la excelencia del poder de Dios nos guarda, no nos desampara el Señor. ¿Recuerdas? No te desampararé ni te dejaré. Quizá a lo mejor en un problema, una adversidad o tribulación que has atravesado, un problema familiar, no lo sé, pero Dios lo sabe. A lo mejor esa situación te ha derribado y te sientes en el suelo y ya no tienes ganas de levantarte. Y quizás dices, no, ya para qué, quizás más adelante a lo mejor me va a pasar lo mismo. ¿Y dónde está Dios? Y en determinado momento estás luchando y es duro trabajo para ti en ese momento y no te quieres levantar. No quieres levantar la mirada a los cielos. ¿Por qué? Te preguntas, ¿dónde está, Señor? Pero la excelencia de su poder, aunque estés allá abajo, dice la palabra que no dejará para siempre caído al justo, Salmo 91. Porque la excelencia del poder no nos permite estar destruidos. Estar destruidos. Y en medio de la angustia, en medio de la tribulación, de la desesperación, de la persecución, del desamparo, en medio de esas adversidades, Dios quiere que aprendamos a confiar en la excelencia de su poder, que ese es el antídoto para no vivir impacientes, no vivir con envidia, sino buscar el deleite en nuestro Dios. Ahora, para poder aprender a confiar en Dios, debemos de saber quién es Dios. Dios es una persona con un carácter que siente. Dios. Por mencionar algunos, porque Dios es una persona y digno de nuestra confianza. Unos atributos de la persona de Dios, por mencionar algunos, su palabra dice que Él es 3 veces santo. Y tú no vas a encontrar este atributo como justo, 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 ni amor, 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 ni misericordioso, 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 no. Vas a encontrar exclusivamente santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Esa santidad, hermanos.
nos hace temer su nombre, su carácter. Nos manda también a ser santos, obviamente no como Él, pero por su Espíritu podemos santificarnos también. Su palabra dice que Él es justo, que Él es recto. Su palabra dice que Él es bueno, que también es clemente y misericordioso. Se duele del castigo, Dios. Se duele. Pero también dice la palabra que Él es soberano, que sujeta el bien y el mal, que nada se le sale de control. Gobierna sobre todas las cosas. Pone límite a los mares. En sus manos están las profundidades del abismo. Dice que el cielo es su trono y la tierra por estrado de sus pies. Y dice que Él con sus manos extiende los cielos como una cortina, dice. Y le ha dicho a los mares, hasta aquí llegarás. Los ángeles y los hijos de Dios daban la gloria a Él cuando Él fundó la tierra sobre la nada. Y le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Soberano, eterno, gobierna todas las cosas. También es un Dios severo. También es un Dios de ira, un Dios celoso. Él es su carácter. Dice la palabra que cuando Coré, Datán y Abiram se rebelaron en contra de Dios y en contra de Moisés, dice la palabra que vino la ira de Dios, abrió la tierra y se los tragó. Con toda su tienda, sus hijos y todo lo de estos tres hombres murmuradores. Se los tragó la tierra. Cuando los israelitas atravesaron el mar y llegaron al otro lado, y los egipcios quisieron hacer lo mismo, dice que el mar se cerró y se los consumió a todos. ¿No es un Dios severo? ¿No es un Dios de ira? ¿No es un Dios celoso? Cuando vino Ananías y Zafira delante de Pedro queriendo engañar a Dios, dice la palabra que rebajaron el evangelio, rebajaron el ministerio y el derramamiento del Espíritu, que si otros cristianos recién convertidos veían esa conducta en ellos, la obra de Dios se iba a detener. Pero en ese momento no era necesario que se detuviera, sino que se expandiera, porque para eso había muerto Jesús y había venido el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera sido glorificado, el Espíritu Santo no hubiera venido. Y ellos tuvieron en poco la manifestación del Espíritu Santo. Quisieron engañar a Dios con su hipocresía. Bajaron el estándar del Evangelio. ¿Qué hizo Dios? Los consumió. Los mató a los dos por hipócritas. ¿Es un Dios severo? ¿Un Dios de ira? ¿Un Dios celoso? Pero muchos no quieren conocer este lado de Dios. No quieren conocer su carácter. Pero eso es algo que no es bíblico. Tú tienes que conocer a Dios completamente tal y como es. Porque el ser soberano, el ser severo, el ser un Dios de ira, un Dios santo, un Dios celoso, nos hace temer su nombre. Nos hace guardar sus mandamientos, alejarnos del mal. Y su amor, su misericordia, su bondad, nos hace confiar en Él. Para aprender a confiar en Dios tienes que conocerle. Ahora Él es inmutable. Él no cambia. Él no cambia. Cuando te va bien tienes un Dios de misericordia y de amor y tienes un Dios cercano y todo te está saliendo bien y mi Dios y lo puedes alabar. Pero cuando se da la vuelta a la moneda o le da la vuelta a la hoja y estás atravesando adversidades y estás atravesando esto y el otro y empiezas a decir, ¿dónde estás, Señor? No, tú me dijiste que me ibas a ayudar, ¿por qué me está atravesando? ¿Por qué estoy atravesando esto? Y empiezas a cambiar y distorsionar la imagen de Dios por lo que estás atravesando cuando su palabra dice que Él es inmutable, no cambia. No cambia. Él sigue siendo Dios. Era bueno contigo en la prosperidad, en la salud y en el bienestar que estabas viviendo. Era bueno contigo, pero Él sigue siendo bueno cuando tú estás atravesando la tribulación, la angustia, la adversidad. Él sigue siendo bueno. Él no cambia por las circunstancias. Él es inmutable.
inmutable. No dejes que las circunstancias distorsionen la imagen de Dios en tu corazón, hermano. Y también un Dios lleno de un inmenso amor, hermano. Inmenso amor. Grande es su amor, hermano. Grande. Muy grande. Que vio a la humanidad perdida y envió a su amado Hijo Jesús, el cual se dio por nosotros, hermano, para que tú pudieras vivir y yo pudiera vivir. Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hacer el mayor bien posible, hermano, de una manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, o sin esperar que los demás te aplaudan. Hacer el mayor bien posible de una manera desinteresada es el resultado de confiar en Dios, ya que estamos seguros de que de Él viene nuestra ayuda. Hacer el bien, hermano. Principalmente, dice la palabra, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Tus hermanos. Mayormente, dice, a los de la familia de la fe. ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para aquellos que confían en Él y hacen el bien? Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a vivir en la tierra manteniéndote fiel, vivirás seguro y prosperarás. Este es el verdadero significado del éxito con Dios, hermano. Vivir seguro en Él y Él te va a dar la prosperidad que tú necesitas. Ahora, no me refiero a bienes materiales y dinero, hermano. No me refiero a eso. Me refiero a los frutos del Espíritu en tu vida. A llevarte a crecer como a la altura o la estatura de un varón perfecto, a la altura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Que puedas amar, que puedas perdonar, ¿sí? Que puedas hacer el bien desinteresadamente, puedas perdonar a tus enemigos, puedas amarlos y orar por ellos. Eso solamente procede de Dios, hermano. Es algo divino, hermano. Divino. ¿Sí? Yo me quedé impactado cuando el asesino, el multiasesino de Río Verde en Estados Unidos había matado a 54 mujeres. Las citaba, convivía con ellas, tenía relaciones, las violaba y las mataba. Y así, 10, 20, 30, 40, 50, 54 mujeres. Y cuando estaba en el corte, cuando le iban a dar la sentencia, todos los familiares de las víctimas dieron su testimonio y su veredicto. Y esa persona, cuando escuchaba los testimonios de ellas, estaba con una seriedad implacable, parecía una cara dura que no sentía nada, completamente endurecido. Yo creo que por la culpabilidad de los asesinatos. Y todos le decían que era un maldito, que se iba a quemar eternamente en el infierno y ojalá te pudrieras y muchas cosas ofensivas, terribles. Y obviamente pues la familia, al saber que sus hijas o sus hermanas o sus nueras o sus parientas que habían sido asesinadas por él, pues era el dolor tan grande de desearle algo malo a esa persona. Pero de repente entró un anciano, ¿sí?, que comenzó a hablar y le llamó por su nombre al condenado y le dijo: señor tal, dice, he pasado mucho tiempo meditando en lo que le voy a decir, pero lo que le voy a decir va de acuerdo a lo que Dios me ha mandado a mí. Y quiero que sepa, quiero que entienda, señor Riswell, creo que se llamaba, que usted
usted está perdonado. Y cuando el asesino escuchó esas palabras de parte del padre de una de las que mató, él se quebró, lloró, agachó la cabeza y comenzó a llorar inmensamente por el perdón que el padre le había dado de haber matado a su hija. Hermanos, eso solamente lo hace Dios, eso es algo divino. Es algo divino, hermanos. ¿Cómo sé que yo he perdonado de corazón a una persona? Cuando tú no le demandas castigo o cuando tú no le demandas algo que él te debe a ti. Y al hacer eso tú lo sacas de la cárcel en donde tú lo tienes preso. Eso es perdonar de corazón. Ya no le reclamas lo que te debe. ¿Sí? Ya no le reclamas. Eso es perdonar de corazón. Y muchas de las veces a nosotros, hermanos, no hemos perdonado de corazón y muchas de las veces eso nos estorba la gracia de Dios, porque vivimos resentidos, amargados. Cualquier cosita con esa persona o con ese familiar o con ese amigo, cualquier cosita que te mencionen de él y en determinado momento explotas. ¿Por qué? Porque sabes que te hizo algo y le estás demandando castigo. No le has perdonado. No le has perdonado. El autor del libro que se llama ¿Cómo vivir triunfantes en Cristo? Decía que él tenía una fundación llamada Jucum, que era una de las levantamientos misioneros a nivel mundial durante muchos años. Y dice que él cuando estaba en su sede escuchaba muchas de las veces que Mao Zedong, un ministro chino, que mató a muchos de sus misioneros. Muchos de sus misioneros. Los persiguió, los torturó, los metió a la cárcel, los mató. Y durante mucho tiempo él vivió con esos recuerdos, con esas situaciones, y él no se había dado cuenta que había albergado en su corazón resentimiento contra Mao Zedong, que aunque nunca lo conoció, pero en una ocasión que le había pedido algo a Dios para su misión, para las misiones, dice que la respuesta no llegaba y ya le había dado a él intranquilidad, porque muchas de las veces Dios había contestado sus oraciones. Y dice que estando en oración con Dios, escuchó una voz que le dijo: tú no has perdonado a Mao Zedong. Y dice que en ese momento él se levantó y se preguntó de dónde venía esa voz. Pero Señor, dijo, yo no lo conozco. Sí, pero tú todavía lo tienes en tu corazón y en tu mente. No lo has perdonado. Y dice que en ese momento fue un duro trabajo para él, como decía Asaf. Y dice que dobló sus rodillas y clamó a Dios y le dijo: Señor, perdono a Mao Zedong, Señor, de todo mi corazón. Y dice que en ese momento se levantó algo de su espalda, se fue, y Dios le dio una inmensa paz y le respondió las oraciones que había elevado a Dios. Comenzó a responder cada una de las oraciones. Quizá a lo mejor tú no has perdonado a tus padres, quizá a lo mejor tú no has perdonado a tu esposo, quizá a lo mejor tú no has perdonado a tus hijos, no has perdonado a tus hermanos. A lo mejor eso es un estorbo que en determinado momento te está haciendo para que Dios te bendiga. ¿Te das cuenta? Y eso viene de la mano de la envidia y la impaciencia y cualquier pecado oculto que haya en el corazón. Y no debemos de vivir de esa manera. ¿Cómo puedo saber que estoy confiando en Dios? Para que la impaciencia y la envidia no invadan mi corazón. ¿Cómo sé yo, como hijo de Dios, que estoy confiando en Dios? Proverbios 3:5 nos da la respuesta. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es un mandamiento, hermanos. No hay lugar para la duda. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando no me apoyo en mi propia prudencia, hermano, cuando no me apoyo en mi propio caminar, en mis propias decisiones,
Cuando yo no tomo en cuenta eso, yo estoy confiando en Dios, hermano. ¿Sí? ¿Qué más? Yo sé que estoy confiando en Dios cuando lo reconozco en todos mis caminos. ¿Qué camino es el que ando? ¿Qué camino es en el que voy? ¿Por qué estás permitiendo, Señor, esto en mi caminar? Y yo lo acepto con humildad, estoy reconociendo y estoy confiando en Dios. ¿Qué sucede? Él endereza tus pasos. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando no soy sabio en mi propia opinión, cuando no tomo decisiones por mi propia voluntad, sino que tomo en cuenta a Dios para todo, para tomar decisiones, para pedir la opinión a Dios, para consultar a Dios como lo hizo David en el tiempo de hambre, para poder poner a Dios primero en toda obra que voy a hacer y no sea sabio en mi propia opinión, entonces estoy confiando en Dios, cuando lo tomo en cuenta a Él. Le pido su opinión, su consejo, su dirección para qué hacer con mi matrimonio, para qué hacer con mis hijos, qué carrera van a estudiar, o qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, si me debo de cambiar de residencia o no, si me debo de cambiar de trabajo o no, qué debo hacer con mis hijos, con mi esposa, con tal problema o tal esto. Tomo en cuenta a Dios y no soy sabio en mi propia opinión. Cuando estoy haciendo eso, estoy tomando a Dios en cuenta, estoy confiando en Dios y no en mi propia opinión. Cuando temo a Jehová y me aparto del mal, no estoy confiando en eso, estoy confiando en Dios. Cuando temo a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, cuando tú confías plenamente en el Señor. Que es el antídoto para la impaciencia y la envidia. ¿Cuándo? Honras a Jehová con tus bienes. ¿Sí? Cuando tienes las primicias de todos tus frutos, se las pones delante de Dios. ¿Sí? Muchas de las veces nos toca, hermanos, a veces retenemos las cosas a Dios. ¿Por qué? Porque queremos estar seguros a lo mejor en la ofrenda que le vamos a dar a Dios. Queremos estar seguros en el diezmo que le retenemos a Dios y no soltarlo, o sea, no dárselo a Él. Eso no debe ser, hermano. Quizá a lo mejor no queremos disponer nuestra casa, nuestro vehículo, nuestra ropa o nuestras cosas que amamos tanto para honrar a Dios. Que otra persona sea beneficiada. Bueno, cuando yo hago todo lo contrario a eso y pongo mis primicias de todos mis frutos para que Jehová sea honrado, estoy confiando en Dios. Estoy confiando en el Señor. Y dice la Escritura que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén, hermanos. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo no confiar en ti, Señora? Si eres un Dios digno de confianza, Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer de todo corazón, Señor. Tu palabra dice que bienaventurado es aquel que confía en ti, Señor. El día de hoy, Señor, ayúdanos, Señor. Ministranos, Señor. No permitas que la envidia, la impaciencia inunde nuestro ser, Señor. No permitas que nuestros pies resbalen, sino ayúdanos a confiar en ti, Señor. Alabado seas, Jesús. Honrado seas, Señor.
Bendito sea tu nombre, Señor. Bienaventurado aquel que confía y se apoya en el brazo de Jehová. Será como el árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentarán. Siempre habrá fruto en su rama, sus hojas verdes mantendrán. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. Siempre habrá fruto en su rama, sus hojas verdes mantendrán. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más, para afirmar a ese árbol más y más, para afirmar a ese árbol más y más. Afírmanos en tu palabra, Señor, más y más. Afírmanos en tu evangelio, Señor. Afírmanos, Señor, en tus promesas, Jesús. Queremos ser bienaventurados, Señor, como dice tu palabra. Siempre habrá fruto en su rama, sus hojas verdes mantendrán. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová están. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más. Pues sus raíces están firmes en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más, para afirmar a ese árbol más y más.
afirmar a ese árbol más y más. Más y más. Oh Señor, afírmanos en ti, Señor. Haznos bienaventurados, Jesús. Más y más. Que nuestras raíces sean afirmadas en ti, Señor. Arraigados y sobreedificados en amor, como dice tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Ayúdanos a buscar, Señor, tu rostro cada día. No permitas que nos conformemos a este siglo, Señor, sino renuévanos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para que comprobemos cuál sea tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Más y más. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén.